Bien amigos, y continuando con esta serie de actualización de OBS 28, en este video tutorial nos vamos a enfocar en algo que sé que muchos de las iglesias nosotros estamos realmente usando actualmente y es el NDI, para que a través de NDI HX en nuestro celular nosotros podamos enviar video hacia pues nuestro streaming y poder capturar en este caso la alabanza, al pastor y demás. O de pronto también en algún momento no tienes que ser necesariamente de un templo y estás utilizando NDI HX. En este video tutorial te voy a mostrar uno de los plugins de NDI actualizados a la versión de OBS 28 que de pronto no has encontrado, pero que ya lo encontré y funcionó. Así que quédate a ver este video tutorial, está buenísimo. Nos vamos después del intro. Bien amigos, pero antes de continuar, recuerda que mi nombre es Daniel Monsalve, líder de la iglesia La Gran Comisión, desde la hermosa, deliciosa ciudad de Bogotá, Colombia. Ese es mi país. Pues bien amigos, lo que debemos hacer nosotros inicialmente, como siempre, es cerrar nuestro OBS. Eso es primordial. Que nosotros cerremos en este caso nuestro OBS. Después de que ya lo tengamos cerrado, vamos a ir a este link que les voy a dejar aquí en la parte de abajo. Este de aquí es el OBS NDI, pero versión 4.9.2, que en este caso está solamente para Windows inicialmente, pero que pues posiblemente ahorita están actualizando y demás, y lo irán a actualizar para los demás sistemas operativos. Lo que debes hacer en este caso es descargarlo, ¿bien? Lo vas a descargar. En este caso, cuando lo descargues, le vas a dar aquí entonces mostrar en carpeta y lo vas a descomprimir. ¿Listo? Después de que ya lo tengas entonces por acá descomprimido, vamos a ir en esta parte de acá, vamos a darle clic derecho, extraer en, ¿listo? Vas a entrar en la carpeta como tal y te van a salir estas dos carpeticas, ¿no? Muy fácil, vamos a ir a nuestra raíz, a la raíz de nuestro OBS 28 y vamos a ubicar esas dos carpetas, tanto la data, tanto la de OBS plugin, ¿listo? En data de la carpeta que acabamos de descargar, vamos a darle doble clic, OBS plugins, y vamos a tomar esa que dice OBS NDI. Vamos a ir a data, OBS plugins, y aquí en este caso vamos entonces a pegarlo, ¿listo? Aquí ya se encuentra en este caso pegado OBS NDI. Ahora lo que vamos a hacer es que nos vamos a devolver y aquí en OBS Plugins 64 bits vamos a tomar estos dos documentos y también vamos a hacer lo mismo. Vamos a volvernos a la raíz, vamos a ir a OBS Plugins 64 bits y lo vamos a pegar acá, ¿listo? Tengan en cuenta que en este caso el OBS debe estar cerrado, amigos. Bien amigos, después de hacer esto ya es muy fácil, vamos a abrir entonces y a ejecutar nuestro OBS 28, en este caso que es nuestro boom y la noticia mundial de que se actualizó el OBS 28 y demás. Si tú quieres ver por qué me está saliendo este OBS multi-RTMP acá y demás, te invito para que te veas este video que está por acá, que está buenísimo, de cómo actualizar tu OBS estando en la versión anterior de la de 28, cómo poder configurar los plugins, desinstalar los anteriores, instalar los nuevos y que trae nuestro OBS 28 nuevo y demás. ¿Listo? Por allá se lo dejo. Entonces voy a darle aquí aceptar en este caso. Y si hiciste bien la tarea, en este caso aquí en herramienta te sale ajuste de salida NDI. ¿Listo? Una de esas es primordial. Y aparte de eso, aquí en las fuentes te va a salir también la fuente NDI. Listo, amigos. Ahí ya lo tenemos completamente configurado. ¿Qué vamos a hacer nosotros en este caso? Vamos a abrir en este momento nuestro aplicativo, que si tú sabes, en este caso también tengo un video sobre cómo utilizar nuestro celular por NDI. También te lo voy a dejar por allá arriba. Así que vamos a abrir en este caso nuestro NDI HX. ¿Listo? Nuestro NDI HX, por allá se ve mi camarita. Por ahí está cargando y ahí estoy yo. Listo. Tenemos nuestro NDI activado. Efectivamente, ahí debe estar el botón azulito. ¿Listo? Y voy a tenerlo por acá, así, para que lo podamos ver. Y listo, me voy a pasar por acá. Muy fácil, ¿qué vamos a hacer en este caso, amigos? Vamos a ir aquí en esta parte de acá, por ejemplo. Vamos a ir a agregar una fuente NDI. ¿Listo? Aquí NDI, le voy a poner acá celular, NDI, S Samsung. Listo. Voy a abrir aquí e inmediatamente debería detectar mi celular o lo que ustedes tengan conectado, ¿no? En este caso es mi Samsung Galaxy A40 NDI HX cámara.
En este caso, pues tengan en cuenta que este NDI HX cámara tiene un costo. Esto no es gratis. Esto tiene un valor como de 38.000 pesos colombianos, si no estoy mal, o un poco más. Entonces, amigos, vamos a darle aquí, vamos a decirle la más alta, el tiempo de la fuente. Voy a escoger el tiempo de la fuente o la red si lo tienes por cable, en este caso, listo. Si tienes de pronto intermitencia, lentitud en el video, pues le habilitarás la aceleración por hardware. Y en este caso le vas a dejar en este momento el modo de latencia, lo vas a dejar baja, que lo puedes experimentar, o el normal, que es seguro. ¿Listo? Vas a dejar aquí el BT0709 y lo vas a dejar aquí en parcial. ¿Listo? El JUP, o lo puedes dejar completo. Ahí tú puedes empezar a hacer pruebas. Así que le vamos a dar a aceptar. En este momento tenemos por aquí ya nuestro, está cargando, se supone que está cargando. Le voy a dar aquí control F, listo, control F. Y aquí ya tenemos nuestra cámara NDI HX. ¿Cómo la pueden ver? ¿Sí lo ven? Ahí está. Tiene todo súper bien. Chévere, ya lo podemos ir moviendo. Aquí lo tengo por Wi-Fi. Tengan en cuenta que si ustedes lo conectan por cable, pues va a ser mucho mejor. Y que cómo se conecta mi celular a un cable RJ45, aquí también te lo voy a dejar. Tenemos todo, amigos. Aquí arriba también se lo voy a dejar. Así que bueno, amigos, de esa manera, miren, ya lo tenemos configurado. Ya tenemos el NDI y está funcionando en la versión 28.01 con este plugin que les voy a dejar aquí abajo. Les voy a dejar aquí el link para que vayan y lo descarguen y lo instalen como lo acabamos de hacer. Bueno, amigos, si tienen alguna pregunta al respecto de NDI en OBS 28, déjamelo saber aquí abajo en la cajita de comentarios. También te pido que si te gusta este video le des un gran like, que te suscribas aquí abajo, que actives la campanita y que compartas este video a todos tus amigos que de pronto usan NDI HX en sus templos o en sus streamers. No siendo más, desde la hermosa ciudad de Bogotá, Colombia, te envío un fuerte abrazo y nos vemos pronto. Chao, Lin Pingüin.